Hola mis queridas hermanas, ¿cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidas cada una de ustedes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, muy preciosa, que personalmente para mí ha sido de mucha bendición, de mucho ánimo y de mucho testimonio, ¿verdad? Y ahorita, bueno, le vamos a dar la entrada en unos pocos minutos. Solamente quisiera darte la bienvenida, hermana. Gracias a Dios que estás aquí con nosotros. Qué bendición que estás hoy miércoles a las 10 de la mañana en sección para damas en Comuna Virgen Pura a Cristo. Pues hermana, te pido el favor si nos ayudas a compartir. Te digo, la verdad no sé por qué, pero como que está un poquito restringido, a veces no llegan las notificaciones, entonces te pido si me haces el favor, hermana, de compartir para que pueda llegar a más hermanas y ser de bendición esta enseñanza. Y pues bueno, hermanas, también otro aviso que tenemos, otra noticia, es que ya estamos en YouTube y porque hay algunas hermanas que no pueden ver las enseñanzas directamente en Facebook porque no tienen Facebook y les es mejor tener YouTube. Y las estamos subiendo. Ahorita todavía no tenemos el paquete en el cual podamos transmitir simultáneamente. Entonces terminamos de transmitir aquí y yo creo por la tardecita ya tendremos la enseñanza del día de hoy en nuestro canal de YouTube, como una Virgen Pura Cristo, hermana. Te vamos a dejar el link para que tú puedas ir a la página, darle like y suscribirte, ¿verdad? Para poder ser de bendición a más hermanas. Y pues bueno, hermanas, otra noticia que tenemos es recordarte de nuestra conferencia como una Virgen Pura a Cristo, que la tendremos el último sábado de julio. Aparta la fecha, hermana, y tenemos una gran noticia, ¿verdad? Una gran noticia que nos acaba de dar el pastor. No va a haber algún costo de recuperación, va a ser totalmente gratis. Y solo te pido que ores por las damas de mi iglesia, ¿verdad? Y nuestra iglesia, que correrá todos los gastos y sabemos que Dios será obrando. Entonces, hermana, si quieres venir, solo preocúpate por la gasolina, ¿verdad? Por el transporte, que aquí nosotras te atenderemos de una manera especial. Y pues bueno, hermanas, como te mencionaba, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a darle la entrada, ¿verdad? A nuestra hermana, a nuestra preciosa invitada, nada más que ya acuérdense que yo les digo que le batallo un poquito con esto, pero ya voy aprendiendo. Nuestra hermana Lolita de Zavala, para mí es una gran bendición. La voy a introducir un poco. Ella es esposa de misionero, ellos están en Nicaragua. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia en la Ciudad de México, que ellos ya habían salido o estaban por salir. Y yo no la recuerdo mucho tanto en la iglesia, porque ellos se fueron a Nicaragua, pero sí, siempre sus cartas misioneras, hermanos, ellos nunca regresaron por tanto tiempo. Ellos desde que llegaron se mantuvieron ahí. Y para mí ha sido, yo no te puedo decir, he platicado, con mi amiga Lolita, no, pero su ejemplo, su testimonio de constancia, de fidelidad. Yo recuerdo mucho, hermana Lolita, que la hermana Miriam Salazar, ella decía, hermana, hay hermanas, esposas de misionero que quizá no conocemos tanto, pero que quizá cuando lleguemos al cielo su casota va a estar guau, porque el que ve la obra es el Señor. Y una de las personas que para mí ha sido de mucha bendición es mi hermana Lolita, el ver su constancia, porque se necesita, hermanas, para permanecer tanto tiempo en el ministerio, la gracia de Dios, la fortaleza del Señor, y es una hermana que para mí es de mucha bendición. En una de las veces que vinieron a la iglesia, le comentaba ahorita, un poquito antes de entrar, eh, la hermana daba una enseñanza para damas y para mí fue de mucha bendición y yo sé que el día de hoy lo será. Y pues bueno, es la breve introducción que yo puedo dar. También su hijo Natán, precioso, a mí me encanta verlo en las transmisiones, verlo como canta él con todo y wow, verlo a mí me anima demasiado y es una familia. Llévenla en sus oraciones, hermanas, toda esta semana, familias avaladorantes que están en Nicaragua. Y pues bueno, hermana Lolita, yo ya hablé mucho, nos gustaría escuchar un poquito más acerca de usted. Primeramente, hermana, preguntarle si usted se puede presentar con nosotros, primero. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Soy
Bueno, mi nombre es María Dolores Durante de Zavala, pero me fascina que me digan Lolita. Eso a mí me gusta más que me digan primero. Y soy esposa del pastor Mauricio Zavala, sirviendo acá en Nicaragua. Primero Dios, ya 19 años vamos a cumplir ahorita el 15 de febrero. Por la gracia de Dios. Amén. Y ahora, hermana, sí, qué bendición, hermana. Hermana Lolita, si ahorita nos puede contar su testimonio, hermana, cómo Dios, desde el momento en que usted recibió a Cristo, yo sé que a lo mejor pudiera ser un poco extenso, pero quizá de una manera como lo podemos platicar, lo que Dios ha hecho desde que se convirtió hasta el día de hoy, hermana Lolita. Amén. Bueno, yo fui salva en la fecha exacta no la tengo, pero yo sé que fue en octubre de 1989. No hagan cuentas. Pero desde el 89, gracias a Dios, el evangelio llegó a la casa de mis papás por un misionero. Fíjense ahora sí como dice, cómo Dios va encaminando todo por un joven que se llama Silvestre, que estaba estudiando en un instituto y como nosotros éramos católicos, mi papá se hizo compadre de una vecina y esa vecina se fue a vivir a la Ciudad de México y ella fue quien lo trajo para que él nos viniera a compartir de la palabra de Dios. Ella conoció allá de Cristo y ella dijo, no, yo quiero que aquella familia también conozca del Señor y lo llevó. Y primero escuchamos la palabra de Dios, mi mamá y yo, fuimos en octubre, el que estuvo un poquito difícil fue mi papá, pero gracias a Dios fue alcanzado a los 8 meses, gracias a Dios, y toda mi familia fue salva. Y desde ese entonces empezamos a andar en los caminos de Dios. Yo conocí el Evangelio, hermana, en el lado de Iglesia Bautista de la Convención. Fue donde nosotros empezamos a servir, estuvimos en una misión sirviendo, toda mi familia, siempre mi familia estuvo con esa disposición y eso nos enseñó mi papá de estar siempre sirviendo, salir a evangelizar, nos gustaba ir a tocar puertas y después de, ¿qué le diré? Como 6, 7 años, llegó una familia que nosotros le compartimos, pero a esa familia le costaba llegar hasta el lugar a donde íbamos porque no nos quedaba cerca, sino nos quedaba retirado. Entonces, en esa necesidad nosotros de buscar una iglesia más cerca para que ellos se congregaran, encontramos una que fue la iglesia Berea, que está allá en Toluca. Y ahí los empezamos a congregar, pero tristemente se suscitó algo en donde nos estábamos congregando y también se dio la necesidad igual de nosotros salir de ahí e irnos a congregar a esta iglesia Berea, que estaba el pastor Marcos Brown. Ahí fue donde nosotros empezamos a conocer sobre lo independiente, una iglesia independiente. Estuvimos ahí y empecé ahí a estudiar cuando empezó el instituto, con el hermano Marcos, con el hermano Noé. Ahí estuvimos en Berea, vimos el cambio que tuvo, la compra del terreno de allá de Berea, y ya de ahí cuando el hermano Marcos Brown fue a abrir la misión de Agua Viva, igual, bueno, estábamos sirviendo nosotros en Berea, y mi papá tuvo que salir, o sea, yo digo, ¿cómo Dios va encaminando todo, verdad? Sí. O sea, uno, ahorita a la distancia, ahorita que usted me está haciendo recordar a la distancia, digo, bueno, cómo Dios fue preparando todo, porque muchas veces uno dice, no me quiero mover de este lugar, pero Dios a veces permite que nos movamos de ese lugar cuando es, claro, su voluntad, ¿verdad? Nunca hay que irnos fuera de la voluntad de Dios. Y mi papá tuvo que salir a Jalapa y como nuevamente nos quedaba retirada Berea, tuvimos que ir a buscar la misión de Agua Viva, donde está el pastor Marcos Brown, y fuimos ahí y nosotros sin saber ni nada, estaba pasando por una situación el pastor Marcos y como nos conocía, habló con mi papá y dijo, me gustaría que sus hijas nos apoyaran en la clase infantil, dice, mi esposa está enferma, dice, y yo tengo que salir de urgencia del país, dice, y me gustaría que usted se quedara
pues, o sea, consiguiendo pastores para que vinieran a predicar a la iglesia. Mi papá tomó esa responsabilidad y ahí no, así tuvimos que dar las gracias en Berea. Oramos, claro, que el Señor, si era la voluntad de Dios que fuéramos a apoyar en este aspecto al pastor Marcos, y dimos las gracias, Berea, y fuimos a apoyar allá en lo que se fue el pastor Marcos Brown. Y ahí estuvimos sin pastor durante mucho tiempo y fue donde conocimos al pastor de Palabra Viva. En ese entonces era el hermano Juan Manuel. Y fue cuando empecé a conocer al que ahora es mi esposo. En ese entonces era joven de instituto. Empezaron a ir a la iglesia y ahí estuvieron ellos sirviendo, pero ellos nada más apoyaron como por un año, porque en ese tiempo nosotros estuvimos orando por un pastor, que llegara un pastor a la iglesia para que se quedara allá vivo, y gracias a Dios llegó alguien, y ya le dimos gracias a la iglesia Palabra Viva que nos apoyó durante todo ese tiempo ya. Pero mi esposo y yo, mire, yo siempre a cargo de la clase infantil, nunca nos veíamos por allá, era, lo llegaba acá y te tocó que fuera el pastor, el hermano Mauricio. Hoy esta ocasión vino el hermano Omar Torres, esta ocasión vino el hermano Omar Villanueva, el hermano Guillermo, el hermano Paco Coca, así se iban rolando. Y ya, gracias a Dios se fueron, estuvimos con el pastor, pero tristemente la iglesia se volvió a quedar sin pastor con el tiempo y volvimos a pedir ayuda a la iglesia Palabra Viva. Y en ese entonces mandaron a dos jóvenes, que era el hermano Omar Torres y a mi esposo. Pero como la iglesia ya quería que ya fuera nada más uno para que pues la iglesia ya se acoplara nada más a una persona, el pastor Uribe decidió que fuera mi esposo. Y él fue, gracias a Dios, el que estuvo yendo en el 2001, 2000 o 2001. Y él empezó a ir, pero como le digo, no nos veíamos porque yo en clase infantil, él terminaba el culto y hermanos se los llevaban a comer. Entonces yo nada más lo lograba ver por las tardes, en el culto de la tarde, predicaba y como dice, terminó el culto y me iba a mi casa y pues iba a Palabra Viva. Entonces, nunca hubo un, que tuviéramos mucha comunicación, sino yo siempre respeto, él es el básico, aunque todavía no era oficialmente pastor, pero él es el que está a cargo de la iglesia, respeto. Y para 1 de octubre del 2006, porque tengo presente esa fecha, me habló con mis papás. A mí me causó rareza que voy a llegar a mi casa tan temprano. Y dije, ¿quién sabe por qué ir a mi casa? Y habló con mis papás y todo, nos fuimos a la iglesia. Me causó rareza porque comúnmente siempre quien llevaba a mi esposo nada más era mi papá. Mi mamá, mi hermana y yo, ya nos íbamos a la casa solas, caminando. Y esa ocasión, mi papá dijo, lo vamos a ir a dejar a la terminal. Y yo dije, ir a dejar, está bien. Y ya fuimos, y en lo que íbamos, él empezó a hablar, mira, hermana Lolis, yo soy misionero a Nicaragua, y yo, así como yo, ¿y yo qué? Y dice, yo tengo llamado aquí, mire que yo ya me preparé, estoy por ir a conocer pronto mi campo misionero. O sea, me empezó a hablar en el trayecto de la iglesia a la terminal. Y ya casi a 2 cuadras por llegar a la terminal me dice, mire, yo estoy interesado en usted, me gustaría que, pues, si fuera la voluntad de Dios, hubiera algo entre nosotros, piénselo y usted me da la respuesta. Y Dios le bendiga y se bajó. Y yo me quedé, ¿qué me dijo? Hasta le dije a mis papás, ¿qué me acaba de decir? Y ya me explicaron que él había hablado con ellos de pedir permiso si podíamos tener una relación, o sea, de empezar como un noviazgo bíblico, pero siempre y cuando ellos dieran el permiso. Entonces mis papás dijeron, hermano, pues, mi mamá en broma a esa ocasión le dijo, mira, le voy a aventar la azucarera, ¿cómo se le ocurre? Pero en broma. Y ya ellos le dijeron, dice, mire,
En nosotros no está, dice, en quien tiene usted que hablar, dice, es con ella, dice, porque nosotros probablemente le podamos decir que sí, pero si ella le dice que no, dice, en eso nosotros no podemos intervenir mucho, dice, pero le agradecemos que usted haya hablado con nosotros y nos haya pedido permiso a nosotros. Entonces, eso fue un domingo, él iba los jueves y ya llegaba el sábado, nada más jueves y domingo en ese entonces, porque sábado no llegaba. Imagínense, yo tenía que darle la respuesta hasta el jueves. Pero yo estaba analizando, decir, pues, ¿cómo? O sea, no, en primera, lo que sí él tiene que me recalcó, soy llamado a Nicaragua. Él siempre eso me recalcó, soy llamado a Nicaragua. Entonces yo dije, en primera yo dije, ¿dejar México? Ni por aquí. No, nunca. Nunca de los nunca. Y de segunda, yo soy muy apegada a mi familia. Yo soy muy hogareña. Entonces yo dije, dejar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, yo decía, no, es que ese es un compromiso. No, es dejar dos cosas al mismo tiempo, dejar tu país, dejar tu familia y pues dejar a la gente que te rodea, ¿no? Y él estuvo orando, yo le decía, no sé, hermano, ore, le digo, porque yo le fui igual sincera, hermano, yo no tengo llamado a ser misionera, yo no tengo llamado a salir de México. Entonces, ore, fue lo único que le dije, ore, si es la voluntad de Dios que yo haya de ser su pareja, ore. Y bueno, tanto él como yo. Eso fue para octubre. Para enero, él tuvo un viaje acá a Nicaragua, un viaje de reconocimiento, donde él confirmó realmente su llamado. Y gracias a Dios, él vio la mano de Dios, le abrió puertas, vio cómo era todo aquí, nada de lo que la información que él había recibido era de que aquí estaban en guerrilla y que todas las cosas estaban mal, sino era otro panorama diferente. Entonces, cuando él regresó, me volvió a decir, yo estoy reafirmando mi llamado de que sí, soy llamado a aquel país. Pero ya por ese tiempo yo estuve orando, Señor, guíame, dame paz, que se haga tu voluntad. Yo no quiero actuar de que porque Él me habló, le voy a decir que sí, porque uno debe de saber, cuando uno dice sí, es el compromiso que va a adquirir, ¿verdad? El compromiso que se está adquiriendo. Y el Señor, nunca voy a olvidar que me habló en mis devocionales el pasaje de Ruth. Ruth siempre va a ser de bendición a mi vida cuando dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Dije, Señor, seguro, y sí, fue lo que yo a él le dije, mira, el Señor me dio este versículo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y ahí él me fue a pedir un 21 de marzo y nos casamos el 7 de diciembre del 2002. Por gracias a Dios ya 21 años tenemos de casados, y para el 2005 fue que ya nos venimos acá a Nicaragua a servir. Ahora sí, yo vine, ahora sí con mis maletitas, mi ropa y con la fe de que el Señor nos iba a guiar acá desde ese entonces. Entonces, aquí estamos sirviendo, hermana. Primero Dios, cumplimos el 15 de febrero, ya 19 años de estar acá, que uno ve ya 19 años, pensarnos que era menos, pero no, ya 19 años que estamos por acá sirviendo con el gozo del Señor. Pruebas, claro que sí, pero siempre agarrados de la mano de Dios, y el Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. Sí, hermanas, la verdad nuestra hermana Lolita, Dios le ha regalado un testimonio precioso. Ahorita el poderlo escuchar, hermanas, cómo Dios va moviendo, cómo Dios va trabajando, y es algo, hermana Lolita, que también yo tengo muy seguro que nuestros planes, nuestros pensamientos, como lo dice su palabra, no son los pensamientos de Dios, que Él nos mueve de la manera que Él quiere, hacia donde Él quiere, y si nos colocamos en sus manos, Él nos va a guiar de diferente manera. Hermana Lolita, en verdad, de este testimonio de cómo Dios obró, y si hay alguna señorita que anda por aquí, mira, espera en el Señor,
guárdate. Y un día, Dios quiera, nuestra hermana Lolita nos comparte un poquito más detallado su testimonio en la bendición de esperar en sección para señoritas, que ya le agarramos a la hermana Lolita, mientras ella se deje la vamos a estar invitando y no la preste tantito el pastor, ¿verdad? Y Natán también, pues si ella quiere aquí la tendremos, hermana. Y la verdad es una gran bendición, hermana. Anímese a servir al Señor. Mire, hay algo que mi hermana Lolita tuvo que dejar, su país y su familia, y sirve con gozo. Usted y yo no hemos dejado ni nuestro país ni nuestra familia, entonces hay que servir también con gozo, ¿verdad? Y tomar ejemplo de aquellas damas que el Señor nos ha regalado para poder decir hay que seguir adelante, ¿verdad, hermana Lolita? Vamos a estar orando por usted a lo largo de esta semana, hermana. Y pues, hermana, yo sé que ya nos platicó aquí, estoy hablando un poquito para que usted tome un poquito de fuerzas, para que ya nos traiga la enseñanza, ¿verdad? Y pues, bueno, hermanas, perdón, disculpen que aquí mis perritas andan un poco alborotadas, que alguien está... Esta es la hora, hermana Lolita, que aquí pasa el del agua, pasa el de las tortillas y bueno. Pero pues bueno, hermanas, la hermana Lolita le dejo su tiempo para que nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Es precioso, ¿verdad? El tema, no dejes tu lugar. Nuestra hermana Lolita de Zavala, estoy segura será de gran bendición. Hermana Lolita, que Dios la use grandemente. Gracias, hermana. Bueno, Dios les bendiga, hermanas. Gracias por la invitación. Gracias, hermana. Igual yo me siento gozosa de haber recibido la invitación que usted me dio y espero ser de bendición tanto para usted como para las que están escuchando o van a escuchar más adelante esta grabación. Hermana, las invito a que abran sus Biblias en Eclesiastés 10:4. Eclesiastés 10:4. Dice la palabra de Dios: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar, 10:4, sí. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Como aquí dice el versículo, no dejes tu lugar. Vamos ahora. Señor Padre Celestial, gracias le doy por la oportunidad que me da, Padre bendito, de estar en esta mañana, Padre Celestial. Gracias por que usted, Padre bendito, nos permite leer su palabra y aprender de ella, Padre bendito, nos guía y nos dirige. Y le pido en esta mañana que usted me use, Padre Celestial, que usted hable a través de mí y que usted obre, Padre bendito, en la enseñanza, que todo lo que diga sea conforme a su gracia y que sea de bendición para con cada una de mis hermanas, Padre Celestial, y sobre todo que usted, Padre bendito, hable a nuestros corazones, Padre bendito, como usted habló al mío, Padre Celestial. Bendiga esta enseñanza y se lo pido y se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense, aquí como dice en Eclesiastés, no dejes tu lugar. ¿Por qué quiero dar esta enseñanza? Porque la hermana vi en su mensaje que decía, hay que ver del amor verdadero. Y el amor verdadero, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan 3:16, dejemos tantito este pasaje. ¿Quién no ha conocido este pasaje? Este fue uno de los primeros versículos que yo memoricé cuando escuché la palabra de Dios, cuando me dieron el evangelio, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gran amor Dios tuvo para con nosotros. Ese amor es inimaginable, es incomparable, nadie nos lo puede dar. Podremos tener el amor de nuestros hijos, pero no es como el amor de Dios. Podemos tener el amor de nuestro esposo, pero no es el amor como Dios nos lo dio. Él nos amó tanto, como dice aquí, que dio a quién, a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, porque de tal manera amó Dios aquí, al mundo, y por ese amor que el Señor tuvo para con nosotros, nos permitió ahora que nosotros le conozcamos a Él. Dios nos permite a través de su palabra ver ese amor tan grande que Dios tiene. Busquemos Primera de Juan 4:19, Primera de Juan 4:19,
que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios siempre nos va a buscar. Muchos dicen que no existe Dios, pero yo creo que este versículo lo dice todo. Dios siempre nos va a buscar, Dios siempre nos buscó, Dios siempre va a buscar el modo de que llegue la palabra de Dios a donde, a nuestras vidas, como yo les compartía en mi testimonio, cuando llegó el evangelio a nuestra casa, estamos pasando una situación difícil. Yo tengo bien presente lo del hijo pródigo. Y cuando llegó el evangelio, nosotros empezamos a sentir esa paz, esa confianza, ese amor que solamente Dios nos puede dar. ¿Pero por qué? Como dice aquí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, Dios nos ama y nos permitió que la hermana Anita pudiera, ella sintió ese amor por nosotros, vio esa necesidad que estaba pasando en mi casa y vio ella esa necesidad de decir, yo tengo que llevar la palabra de Dios a esta familia que necesita también conocer de Dios. Y gracias a Dios por ese regalo que ella nos dio, que aunque en el mundo eran mis papás compadres de ella, ahora somos ¿qué? Hermanos en qué, en Cristo. Gracias a Dios porque ella sintió ese amor que tuvo para con nosotros de decir, ellos tienen que conocer también la palabra, ellos también tienen que reconocer a Cristo como su Salvador, porque estábamos perdidos, nosotros éramos católicos y mi papá siempre, él hacía su misa el 12 de diciembre. Él siempre era fiel guadalupano, ahí estábamos. Pero cuando llegó el evangelio, dejamos eso atrás. Eso ya vimos que ya no era la voluntad de Dios, sino ahora a quien teníamos que servir, a quien era, a nuestro Dios, a quien teníamos que obedecer, a quien era, a nuestro Dios, porque Él que nos amó, porque Él nos amó. Pero vamos una cita más adelante, que nos dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos ese amor por las cosas de Dios. Quiero leer, aprender más y más y más de la palabra de Dios, de que estoy leyendo Génesis y ahora estoy leyendo Mateo y lo que predica el pastor, si es cierto. Queremos empaparnos cada día más y más y más de la palabra de Dios. Pero conforme va pasando el tiempo, muchos llegan a esto. Pero has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y cuando empezamos a dejar nuestro primer amor, va a suceder el tema que hoy les traigo, que dice que no dejes. Dios nos ama y con ese amor que Dios tiene para con nosotros, no debemos de dejar que nuestro lugar. Volvamos a Eclesiastés 10:4, que nos dice ahí, si el espíritu del príncipe se exaltase contra ti, no dejes tu lugar. Este pasaje Dios me llamó a mí hace poco leyendo la Biblia, escuchando enseñanza, y yo dije, sí es cierto, Señor, no debemos de dejar que nuestro lugar. Ahora viendo a mi hijo, yo me gozo ahora grandemente, hermanas, porque yo no me imaginé ver a mi hijo ahora que tiene 10 años sirviendo al Señor con ese gozo de que él está aprendiendo piano, hermanas, pero yo me quedo, Señor, me dejas maravillada, me dejas sorprendida, porque Dios siempre nos sorprende con ese talento que Dios le está dando a mi hijo. Yo tengo un poco de conocimiento de piano, y yo toco muy poco el piano porque sí aprendí, pero yo lo aprendí en el mundo. Entonces yo aprendí a tocar música del mundo. Y cuando me enfrenté al himnario, me ha costado mucho leerlo. Entonces yo ahí, en lo poco, mucho, apoyo a mi esposo a través del piano. Entonces mi hijo nada más me empezó a preguntar, mami, ¿cuáles son las notas? Y yo le dije, si quieres te enseño. Pero dice, sí, pero dime las notas. Y yo le dije, mira, este do, y ya le empecé a decir, y él empezó.
Y cuando menos escuché, él sacó un himno de oído. Y yo le dije, ¿cómo lo sacaste? Ah, dice, es que yo sé que así va. Y entonces yo le dije, mira, no, para esto tú empiezas a leer. Y le empecé a enseñar las notas, lo básico que debe de saber del piano. Y miren, él empezó a sacar así himnos que él empezó con un dedito y ahora ya está con las dos manos. Empezó el año pasado por noviembre y ahorita ya toca, que yo hasta le digo, wow, le digo, el Señor te ha dado este talento grandemente y él está tocando, porque él se va a decir, es que mami, yo quiero servir al Señor. Entonces, volviendo a este tema, cuando aquí dice, no dejes tu lugar. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera movido de este lugar? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera, como les compartí en el testimonio, le hubiera dicho al que eres mi esposo, no, porque yo amo México, yo amo a mi familia, amo mi país, y no, yo no estoy llamada? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho no? ¿Qué hubiera pasado si Dios no me hubiera permitido venir a este país? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera permitido conocer a Él? Por eso yo digo aquí, gracias Señor, porque tú me has ayudado a no dejar mi lugar. Gracias Señor, porque a pesar de pruebas, dificultades, ver las maravillas tuyas, tú me has permitido no dejar, no moverme de este lugar, porque no estaría viendo lo que Dios me está permitiendo ver ahora en mí. Y en cada uno de los hermanos que sirven aquí en la iglesia. Pero muchas veces hay que preguntarnos, ¿qué pasaría si tú te movieras de tu lugar? ¿Qué pasaría si tú dejaras tu lugar en el que estás? Muchas veces decimos, ay hermana, pero pues nadie se percata quién soy, nadie ve si vengo. A lo mejor entre hermanos haya uno que otro que no se dé cuenta, pero uno sí es el que se da cuenta que vas a la iglesia. Una persona sí se está dando cuenta que tú estás siendo fiel. Y ese primero es Dios. Dios te está viendo. Dios te ve que estás ahí sirviéndole. Dios te está viendo que estás siendo fiel a Él. Pero lo que es el pastor y uno también se da cuenta. A lo mejor no nos acercamos mucho a ti, a lo mejor tú sientes que no estamos junto a ti, pero sí estamos observándote, sí estamos viéndote. Y muchas veces te extrañamos cuando tú dejas de asistir, cuando tú dejas de qué, tú has dejado qué, tu lugar. Fíjense que dice en el versículo 1 de ahí del capítulo 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, una pequeñez te puede hacer moverte de qué, de tu lugar, moverte del lugar donde Dios te puso, porque recordemos que nuestra lucha aquí no es contra sangre y carne, sino contra qué, contra el enemigo, como dice Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, pero no por eso yo voy a decir, ay, señores, que pues soy débil. Hay señores que pues me tienta mucho el enemigo. Hay señores que el hermano ya me hizo cargo. Hay señores que porque en esta iglesia exigen y uno no puede ser nada. No, porque nuestra fidelidad a quién debe de ser, a Dios. A Dios es a quien debemos de ser ¿qué? Fieles. Y por lo tanto el Señor te dice que no dejes tu lugar, no te muevas de donde Dios te puso. Fíjense que nosotros el año pasado, nosotros pensando, todo va bien, todo está bien con los hermanos, y lo más triste es escuchar cuando alguien te dice, hermano, me retiro de la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo, cuándo, dónde, qué pasó? ¿Qué sucedió? Y lo más triste a nosotros nos quebranta de escuchar a alguien que dice, me retiro de la iglesia. ¿Por qué? Porque conocemos su lugar, conocíamos su fidelidad, en qué área servía, y por una u otra cosa haya decidido que retirarse.
Entonces uno dice, ¿por qué dejaste que tu lugar? Así sea el más mínimo lugar que tú ocupes, a lo mejor digas, ay, hermana, es que pues yo nada más apoyo en la limpieza. ¿Qué? Dios te bendice en eso. Yo nada más participo en el coro. Dios te bendice en eso. Yo nada más participo en el evangelismo. Dios te está bendiciendo en eso en el cual tú le estás sirviendo. E inclusive a lo mejor tú digas, hermana, yo no hago nada, simplemente voy a la iglesia. Dios te está viendo que estás siendo fiel aquí, a Él. Dios ve ese lugar que no está vacío. Dios ve ese lugar. Lo más triste como en las iglesias es cuando alguien muere. Cuando alguien muere, uno dice, ay, Señor. Sí, sí lo sentimos, ¿por qué? Porque somos humanos. Sí nos duele, ¿por qué? Porque somos humanos, pero tenemos la confianza que lo vamos a volver a ver. Pero no se refiere la palabra de Dios a ese momento cuando alguien se va a la presencia del Señor, sino dice cuando uno deja aquí al Señor, cuando uno se mueve de dónde, de ese lugar. ¿Y qué quiero que veamos con esto? 3 preguntitas sencillas que Dios nos quiere hacer en esta mañana. Cuando tú estás pensando dejar tu lugar. Busquemos Génesis 3:9. Pasajes conocidos, a lo mejor ya lo hemos leído muchas veces esta cita, pero yo quiero que nos enfoquemos aquí. Génesis 3:9. Y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso es porque Dios no sabía dónde estaba? ¿Acaso es porque Dios no se escondieron muy bien Adán y Eva delante de Dios? No, porque donde vayamos Dios siempre nos va a estar viendo, pero sin embargo, como Dios nos conoce siempre, nos va a preguntar. Y esta pregunta qué importante es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás cada culto que se imparte en tu iglesia? ¿Dónde estás? ¿En el trabajo? ¿En la novela? ¿En el celular? ¿Durmiendo? ¿Dónde estás? Porque Dios te pregunta en cada culto de tu iglesia, ¿dónde estás? Tú que servías en clase infantil y de repente dices, no, ya no quiero seguir. El Señor te pregunta también a ti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si tú servías en el evangelismo, Dios te pregunta también, ¿dónde estás? ¿Sabes que tienes que estar aquí? ¿Dónde estás? Porque Dios quiere que sepamos dónde estamos. Dios sabe dónde estamos, pero Él quiere que estemos en el lugar correcto. Él quiere que estemos donde debemos de estar sirviendo al Señor. Nosotros cuando servimos no servimos al hombre, a quien le vamos a servir a Dios. Y Dios nos está preguntando en esta mañana ¿dónde estás tú? Sí es cierto que llega a haber desánimos en nuestra vida y tristemente muchas veces pensamos, es que el hermano me ofendió, es que la hermana me hizo mueca, es que ya no me siento a gusto ahí, pero quien nunca nos va a dejar es Dios. Como hombres vamos a defraudar, como personas te vamos a decepcionar. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero el que nunca te va a abandonar, ¿quién es? Dios. Dios es el que siempre va a estar ahí, ayudándote, apoyándote, bendiciéndote. Y Dios nos dice que, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Sé que es dura la batalla, sé que nos va a ser muy difícil, pero Dios siempre nos va a estar preguntando en cada culto, y si no vas,
¿Dónde estás? En el evangelismo, ¿dónde estás? ¿No viniste a la reunión de mujeres? ¿Dónde estás? ¿No estás en la reunión de señoritas? ¿Dónde estás? En cada actividad de tu iglesia, Dios siempre te va a preguntar que, ¿dónde estás? Y fíjense que muchas veces nos decimos, es que hermana, yo no sirvo, yo ya no apoyo, yo ya no estoy aquí para servir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que todos somos miembros, que todos somos un solo cuerpo. Busquemos en Filipenses 4, 2 al 3. Filipenses 4, del 2 al 3. Que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate, aquí que nos está diciendo Pablo. Él está rogando ¿por quién? Por dos hermanas. ¿Qué pasó con ellas? Por alguna situación que ellas pasaron, estaban ¿qué? Molestas, Evodia y Síntique. Dice, y ahí mismo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Al momento que ellas se separaron, que hubo ese problema, que decidieron dejar su lugar. Porque aquí mismo Pablo dice, así mismo ruego también a ti, compañero fiel, y ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, ¿en dónde? En el Evangelio. Ellas eran fieles servidoras ¿de quién? Del Señor. Ellas estaban sirviendo fielmente ¿a quién? Al Señor. Y el Señor le está preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Evodia? ¿Dónde estás, Síntique? A lo mejor me diga a mí, ¿dónde estás, Lolita? ¿Dónde estás en este día? ¿Dónde estás cuando debes de estar en el lugar que debes de estar? Sí va a haber alguna preocupación, sí va a haber alguna angustia, pero Dios nos dice, tú debes de estar en el lugar donde debes de estar. Fíjense, busquemos Cantares 5.2. Cantares 5.2. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí nos está hablando este pasaje que ella estaba durmiendo, pero ¿quién llegó a tocar? Dios, y le dice que, ábreme, hermana mía, amiga mía. Dios siempre va a estar tocando en nuestro corazón. Dios siempre va a estar ahí. ¿Te desanimaste? Te va a estar. Pero yo no te defraudé. Yo no te ofendí. Yo no te lastimé. ¿Por qué no me quieres abrir la puerta? Porque aquí dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Yo estoy aquí, yo quiero que me abras, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú vengas a mí como venías antes, con ese amor, con esa entrega de pedirme, de rogar cuando tenías alguna necesidad, alguna dificultad. El Señor te está diciendo, yo estoy aquí, yo estoy esperando que tú vengas a ¿qué? A buscarme. Pero ¿qué dice el versículo 3 y 4? Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. El Señor me está diciendo que yo le estoy diciendo, ay, Señor, es que el hermano me ofendió, Señor. ¿Cómo voy a seguir sirviendo ahí? Y el Señor dice, abre esa puerta, no dejes que la amargura, no dejes que la tristeza, no dejes que el odio, la envidia, el orgullo entre en ti. Ábreme, porque yo quiero que tú abras esa
puerta, que me sigas buscando como debe de ser. Y Dios siempre va a estar ahí. Ábreme, ábreme, ábreme. Dice el versículo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirras que corrían sobre las mejillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Dios va a estar ahí, va a estar diciendo, abre, abre, ven, acércate, ven. Pero va a llegar el momento que cuando tú quieras abrir tu orgullo, tu enojo, tu decepción, tu tristeza, tu desánimo total, decías, no, 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 no. Y cuando quieras abrir, el Señor ya no va a estar ahí. No quiere decir que la salvación se pierde, no quiere decir que Dios ya no te va a recibir con las manos abiertas. Claro que Dios te va a recibir con las manos abiertas. Pero aquí probablemente Dios te está diciendo que cuando tú quieras abrir la puerta, Él ya no va a estar en qué. En que todas esas bendiciones que Dios te iba a dar, ya no van a estar. Porque tardaste en abrir esa puerta, esas bendiciones las fuiste que perdiéndolas. A lo mejor las recuperas más adelante, pero ¿por qué tardaste en abrir esa puerta? Porque muchas veces pensamos que yo no necesito de Dios, pero sí, nosotros sin Dios no somos que nada. Busquemos Job 21:14, Job 21:14. ¿Quién no sabe la historia de Job? ¿Quién no ha escuchado la historia de Job? Job 21. Dice pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Qué triste que lleguemos cuando nosotros dejamos nuestro lugar y digamos al Señor, apártate. Apártate porque ahorita no quiero ser fiel a ti, apártate porque ahorita yo no quiero seguir fiel a ti, porque mira, por mi trabajo yo tengo mi casa, por mi trabajo yo tengo esto. ¿Es realmente por eso? ¿Tu trabajo? ¿Quién te bendice en este trabajo? Dios. ¿Quién te ha dado ese trabajo? Dios. Y tú, sin embargo, le estás diciendo que yo ahorita no necesito de ti. Apártate, apártate porque yo ahorita no te necesito. Y muchas veces Dios nos tiene que quitar algunas cosas para que nosotros volvamos a sus caminos. Que no busquemos esto cuando Dios nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y aparte que nos dice, ¿dónde estás? Dios está tocando y decir, ábreme, ábreme, acércate. No le digamos, hoy no, mañana. Y cuando abras, ya la bendición ya se fue. O cuando Dios te dice, ven, acércate a mí y digas, no, Señor, ahorita no te necesito, estoy bien, estoy feliz como vivo, sí cumplo en lo que se requiere, pero yo en mis cosas y yo en lo tuyo, Señor. Que no digamos al Señor, apártate. ¿Por qué? Porque Dios le da tristeza que nosotros actuemos así cuando Dios nos dice que, ¿dónde estás? Avancemos rápido, volvamos a Génesis 3, pero ahora el versículo 11, Génesis 3:11. Ya vimos la primera pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? Ahora en el versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a ti cuando conociste a Cristo? Yo tengo bien presente al joven que nos habló de la palabra de Dios, Silvestre. Cuando nos empezó a dar el estudio de vida abundante, cuando nos empezó a enseñar de la palabra de Dios, él siempre nos decía, tu Biblia siempre llévala a todos lados, a la iglesia llévala siempre, a la iglesia, a cualquier actividad siempre lleva tu Biblia. Qué triste que ahorita en la actualidad, no discuto, hermana, ahora sí no quiero crearme problemas, pero qué triste que ahora encontremos la modalidad más fácil. En lugar de andar jalando mi Biblia, más práctico, mi celular.
Descargo la Biblia y ahí en mi celular, cita que diga el pastor, lo estoy viendo en mi celular, en mi tablet, en mi computadora. Qué hermoso es abrir la palabra de Dios, estas hojas que uno va leyendo, va viendo, Dios nos está aquí hablando. Él me enseñó a amar la palabra de quién, de Dios. Amarla. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Tu pastor te enseñó a servir, tu pastor te predica cada vez que se abren las puertas de la iglesia, él te está enseñando. Él te está enseñando lo que Dios quiere que tú aprendas cada servicio, en cada culto, en cada actividad, en cada conferencia. Dios te está aquí hablando y te está aquí enseñando. Y no olvides eso. ¿Quién te enseñó? Muchas veces decimos, ay, es que el pastor esto y esto y esto. Es que el hermano fulano de tal, ay, no me gusta cómo enseña. Es que no debemos de ver eso, debemos ver quién nos está enseñando. Y el que nos enseña siempre quién es Dios. Dios está usando al pastor, a la hermana, al predicador, al maestro, a hablarnos a nosotros. Dios lo está usando a enseñarnos que cada culto, cada vez que leemos que la palabra de Dios, nunca olvidarnos de quién nos enseña la palabra de Dios. Dios es el que siempre nos va a estar hablando, porque aquí cuando nos está diciendo de Adán y Eva, les preguntó, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Dios ya lo sabía, pero quería que ellos dijeran quiénes les estaban enseñando eso. ¿Quién te está enseñando a ti? ¿Quién te enseñó a ti a amar la palabra de Dios, a orar, a testificar, a buscar las citas bíblicas, a apoyar en algo, en hacer todo lo que es en cuanto a la obra del Señor? ¿Quién te estaba enseñando? No lo olvides quién te enseñó y lo hizo en el amor del Señor, porque siempre el que nos va a estar enseñando quién es el Señor. El Señor siempre nos va a enseñar, pero en esa enseñanza que el Señor nos está dando, dice Jueces 8:4. Jueces 8:4. Dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía que persiguiendo. Yo me quedé cuando leí esto, sí es cierto, Señor. Cansados, pero todavía que persiguiendo. Muchas veces nos vamos a cansar, hermanas, en la obra del Señor. Nos vamos a cansar de decir, por demás hago esto, por demás aquello. Pero no te debes de desanimar. Porque como dice aquí el ejército de Gedeón, que ellos ya estaban cansados de quienes con los que estaban luchando, ya habían luchado, ya habían matado a demasiadas personas, pero ¿qué dice? Cansados, pero ¿qué? 8, ¿qué dije? Cansados más todavía que persiguiendo. 8:4, Jueces 8:4, cansados pero todavía que persiguiendo. Yo aquí, hermana, como les comentaba, ya llevamos 19 años acá, por la gracia de Dios, vamos a cumplir ahorita el 15 de febrero. 19 años que han sido fáciles, ultra sencillos, no. Ha habido sus pruebas, pero por la gracia de Dios aquí estamos. Sí, muchas veces me he cansado, muchas veces he dicho ya, no quiero, ya, Señor, yo hasta aquí llegué. Señor, yo hasta aquí te serví, yo me regreso a México, yo deseo ya dejar aquí, pero no. Sí me he cansado, sí he tirado, como dicen muchas veces, la toalla, pero el Señor me decía, como le enseñé anteriormente, está ahí, no te desanimes, ven, búscame, yo aquí estoy, yo no te defraudé. Dios siempre nos va a decir, aunque estés cansada, aunque estés desanimada, pero tú debes de ¿qué? Seguir, sigue. Como les comentaba al inicio, cuando nosotros recién venimos, uno viene con todo el fuego, con todo el deseo de servir, que uno decía, vamos a abrir la obra aquí y allá, y ¿cuál fue nuestro primer golpe?
que la gente de aquí de Granada es difícil. Y les estoy hablando ya de hace 19 años, que la gente estaba más dura, estaba más cerrada al evangelio. No, pasó un año, pasaron 2, empezó a venir una familia, empezamos a discipular una familia, la empezamos a animar, empezó a venir a la iglesia, pero nada más era una familia. Pero nosotros seguíamos, Señor, tú nos mandaste aquí, vamos a ser fieles aquí y tú nos vas a permitir estar aquí. Y en ese tiempo yo tuve una pérdida, estuve embarazada y lo perdí. Y tuve que ir a parar al hospital. Y en el hospital nos vamos topando nosotros, como les digo, poco tiempo de estar aquí, poco tiempo no conocíamos mucho aquí, y ahí voy yo al hospital. Y en el hospital que van diciendo, me voy topando que había huelga de doctores. No había doctores en el hospital. Y yo, ay, Señor, ayúdame, porque me tenían que hacer un legrado. Y cuando llegó el doctor que iba a llegar, me meten a operación. Y miren, hermanas, inconsciente y todo, me hicieron firmar un papel que yo no debí firmar, bueno, ni firmar porque yo ya medio anestesiada, pusieron la huella dactilar mía, me dijeron que me iban a retirar todo. Fue lo último que yo escuché antes de dormirme y yo dije, Señor, ¿cómo? ¿Me vas a quitar esa bendición de ser mamá? Me durmieron, salí de la operación. Lo que me cuenta mi esposo es que salí yo llorando, pues sí, lo último que yo escuché fue que me iban a retirar todo, pero gracias a Dios no me lo retiraron. Me hicieron el legrado, salí bien, me dieron de alta y aquí continuamos firmes. Y ya de ahí esta familia decidió irse, habló mal de la iglesia, que estaban mal las cosas y uno acá, hermanos. Fue el primer golpe como iglesia que recibimos, de ver que uno ha estado trabajando y la gente decide que irse. Pero nosotros dijimos, no, Señor, nosotros venimos a servirte, vamos a seguir sirviéndote y vamos a estar aquí. Volví a quedar embarazada y nuevamente lo volví a perder. Pues el primer aborto fue en México, mi segundo fue aquí casi al año de haber llegado. A los 2 años, nuevamente otro aborto. Yo, hermana, yo tuve 4 pérdidas. 4 pérdidas. Y como dice aquí, cansada, sí, me cansé. Yo dije, Señor, ¿no me vas a dar la oportunidad de ser mamá? ¿No me vas a dar la oportunidad de ser madre? Y el Señor me decía, no, debes de saber que esperar. Debes de saber que esperar. No te muevas de tu lugar. No te muevas del lugar donde Dios te ha puesto, que sigas bien. Para el 2013, hermanas, por ahí de febrero yo recibí la noticia que me tenían que retirar todo. Uno dice, wow, a lo mejor la última esperanza que uno podría tener. Pero hermanas, como yo les digo, no te muevas de tu lugar, porque nosotros, sí fue un proceso difícil, sí, pero nosotros lo estábamos viendo acá, y Dios ya tiene una promesa hasta acá. ¿Y cuál era esa promesa? Nuestro niño. Natán llegó con nosotros, supimos de él para el mes de octubre. Yo recibí la noticia en febrero. Para el mes de octubre supe de él. Y si hacemos cuentas, es más o menos el tiempo que si el Señor me hubiera permitido tener un bebé, probablemente hubiera ido a eso. Y él llegó a nuestras vidas un 28 de noviembre, que lo conocimos, que él llegó a nosotros. Y no vamos a olvidar, hermanas, el 30 de noviembre, que es nuestro aniversario por eso. Para nosotros esa fecha es doblemente bendecida, porque ese 30 de noviembre de 2013
estábamos cumpliendo nosotros 11 años de estar solos. Y ese día llegó Natán a nuestra casa. Entró él aquí y desde hace 10 años tenemos a nuestro hijo Natán. Por la gracia de Dios, como les digo, ¿lo veíamos atrás? No, pero Dios ya lo estaba viendo acá, adelante. Dios ya tenía aquí una promesa. Y ahora viéndolo así como dice para atrás, yo le doy infinitamente gracias al Señor. Me dolieron, claro que sí me dolieron, hermanos, las pérdidas que tuve, las 4. Y yo sé que los voy a conocer ahí en eso. Yo lo sé. Pero no doy marcha atrás por la bendición que Dios me permite tener con él. Porque si yo me hubiera movido de mi lugar, si hubiera ya dejado mi lugar, si hubiera dicho, no, hasta aquí, Señor, ya me cansé, ya no quiero seguir, yo he sido fiel a tu palabra, yo he sido buena esposa, y sin embargo, no me has conseguido 11 años, hermano, estar solos, y hoy ya 10 años con nuestro precioso hijo, y como les decía al inicio, viéndolo, sirviendo al Señor. Y yo digo, wow, gracias, Señor, por esta bendición que tú me das. Pero vuelvo a lo mismo, la primera pregunta que Dios nos dice, ¿dónde estás tú? Yo dije, Señor, aquí estoy, sirviéndote en Nicaragua. Aquí estoy sirviéndote al lado de mi esposo. Yo estoy aquí sirviendo en esta iglesia que usted nos ha permitido tener por 19 años. Yo aquí estoy. Y luego la segunda pregunta, ¿quién te enseñó? Todo lo que el Señor me ha permitido ir aprendiendo durante todo este tiempo que yo conozco al Señor ha sido de mucha bendición. Si yo les dijera los versículos siempre, el de Job, cuando tuvimos nuestra pérdida, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque siempre debemos de honrar a quien, a Dios. Cuando hemos pasado por pruebas, ese versículo que dice que Dios le dijo, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado porque tu fe no falte. Yo sé que el Señor siempre ruega por nosotros cuando somos zarandeados, porque el Señor siempre está aquí con nosotros. El de Job, nuevamente yo les digo, Job ha sido de mucha bendición para mí, donde dice, pero ahora mis ojos que te ven. Cuando yo vi la maravillosa bendición de Natán en mi vida, cargando a ese bebé que amo y adoro, y que siempre va a ser mi bebé. Yo dije, Señor, sí es cierto. ¿Cuántos versículos hemos leído en la palabra? Yo siempre había leído ese versículo de Job, que dice, pero ahora mis ojos que te ven, pero yo no lo entendía, yo lo veía, pues sí, siempre vamos a ver a quién, al Señor. Pero cuando yo vi esa maravillosa bendición de Dios, yo entendí cuando dice este versículo, pero ahora mis ojos que te ven. Se me perdió esa cita, pero ese versículo ha sido de bendición porque no es lo mismo que yo ahorita te estoy compartiendo a ti esto, no es lo mismo que te lo comparto a que tú lo vivas. Cuando tú ves la mano de Dios, cuando tú ves la obra de Dios, cuando tú sientes a Dios a tu lado a pesar de las dificultades, Dios está aquí con nosotros. Entonces tú vas a decir, Señor, ahora mis ojos que te ven. Aquí está, Job 42:5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No quiero decir que yo nada más de oídas había oído a Dios, no. Yo escuchaba su palabra, leía su palabra, siempre estaba aprendiendo, pero yo he visto ahora a Dios en las promesas, en el servicio que Dios nos ha permitido tener acá. ¿Pero por qué? Porque no me he movido de aquí, de mi lugar.
Si yo hubiera dado marcha atrás en el 2010, porque fue en el 2005, en el 2010 la obra se fue para abajo, y hubiera dicho, me regreso, no hubiera conocido a Natalia, no hubiera tenido a Natalia. Si para más adelante hubiera yo dicho, Señor, me voy de mi lugar porque yo ya no quiero seguir aquí, no hubiera conocido a los hermanos que ahora sirven, al hermano Carlos, a la hermana Gemma, a la hermana Jessie, a la familia Urbina, al hermano Nicolás, a todos los hermanos que se congregan aquí. No los hubiera visto y no serían de bendición a mi vida. Yo diría, ¿dónde estarían esos jóvenes ahora? Me gozo ahora viendo a los que llegaron chiquitos, que dos ya están ya se están entrenando para ser maestras de clase infantil. Yo decía, wow, Señor. Ellas empezaron de niñas en clase infantil y ahora ellas quieren enseñarle a los niños que están ahora en clase infantil. A jóvenes que ahora pasan a dirigir, que están ahí al frente, uno dice, Señor, si yo hubiera dicho, me muevo de mi lugar, dejo el lugar en el que tú me has puesto, ¿qué sería de toda esta gente que ahora está sirviendo aquí en la obra? Yo sé que el Señor haría otras grandes cosas a través de otra persona, pero yo no lo estaría viendo. Y yo me gozo de estarlo viendo, que ahora, de estar viendo todo esto, lo que el Señor nos está enseñando y nos está permitiendo que hacer. Entonces, con esto nos lleva a la tercera pregunta. Génesis 3:3. Que dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Muchas veces vamos a poner excusas y decir, ay, Señor, es que el enemigo me probó. Ay, Señor, es que el enemigo hizo esto. Ay, es que no. Como dice aquí, la tercera pregunta es, ¿qué es lo que has hecho? Lo que Dios te ha puesto en tus manos. Si tú sirves en clase infantil, Dios te ha puesto a esos niños en tus manos. Si tú eres líder de jóvenes, Dios te ha puesto esos jóvenes en tus manos. Si tú eres esposa de pastor, Dios te ha puesto esa responsabilidad en tus manos. De llevar esa carga junto a tu esposo. Si tú eres estudiante, Dios te ha puesto ahí. ¿Qué es lo que tú has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tú has hecho con lo que Dios te da? ¿Qué cuentas tú le vas a dar al Señor con lo que Él te está dando? Entonces, cuando Dios te haga estas tres preguntas, ¿dónde estás tú? Espero que respondas que estás en el lugar en el que debes de estar, siendo fiel. Cuando Dios te diga, ¿quién te enseñó? Siempre recordar que quien nos enseña es Dios y agradecer a esas personas que siempre nos están enseñando de la palabra de Dios. No te olvides de este ministerio de la hermana. No lo olvides, porque cada enseñanza que se ha de transmitir aquí va a ser de bendición a tu vida. Y la tercera pregunta que es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te va a seguir? Un último versículo que les quiero compartir, hermanos. Y con esto ya termino. Ya me extendí mucho, a lo mejor ya digan, ya, hermana, ¿qué horas va a acabar? Ya, este último versículo, Jeremías 29. Porque casi les estoy compartiendo versículos que han sido de bendición a mi vida. Jeremías 29. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y que no pude. ¿Qué quiero decir con este versículo? Había en mi corazón como un fuego que ardiendo. En las pruebas, en las dificultades por las cuales hemos pasado, siempre ha habido ese fuego. Cuando yo decía ya, hasta aquí. Ese fuego estaba ahí. Decir, hasta aquí segura, Lolita, segura hasta aquí vas a llegar. Pero ese fuego le decía que, como dice al final del versículo,
traté de sufrirlo, pero no puedo. No puedo porque siempre vamos a sentir eso de querer seguir sirviendo aquí al Señor. Dios nunca nos va a defraudar, Dios nunca nos va a dejar. El hombre sí, pero Dios no. Entonces espero, hermanas, que haya sido de bendición la enseñanza, espero que haya tocado tu vida, espero que el Señor en algún punto te haya hablado a ti, y como te digo, como dice el tema, no dejes tu lugar. Si estás desanimado y has pensado por un momento dejar tu lugar, analiza. No dejes tu lugar, porque mira hacia atrás a cuántas personas perjudicaría tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amistades, hermanos de la iglesia. ¿Cuántos darían, aparte de ti, darían marcha atrás? Entonces, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias le doy por la oportunidad que me dio de dar esta enseñanza. Padre bendito, que haya sido de bendición a las hermanas, Padre Celestial, que usted haya obrado en cada una de ellas, Padre bendito, en algún punto que haya dado, que haya sido de bendición, Padre Celestial, y Señor, bendiga a cada una de ellas en sus vidas, siga bendiciendo este ministerio, Padre bendito, y siga bendiciendo a cada una de las que se conectan fielmente a esta transmisión, Padre Celestial. Bendiga la enseñanza, bendíganos, Padre bendito, y Señor, gracias por haberme permitido dar esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermana Lolita, pues muchas gracias, gracias a Dios por esta enseñanza. Hermanas, qué tremendo. Hermana Lolita, yo necesitaba escuchar esta enseñanza, fue de mucha bendición a mi vida. A veces la hermana Lolita nos abría su corazón y no hay mejores enseñanzas, hermanas, que aquellas que Dios nos da, no las que pretendemos saber o pretendemos dominar un tema. Porque no, porque yo he estudiado tanto este tema y wow, lo domino de aquí a allá. No, hermana, las mejores enseñanzas que podemos recibir, hermanas. Esta enseñanza que escuchaste el día de hoy, hermana, que Dios nos dio el privilegio, trae lágrimas, trae lo que es uno y lo que Dios saca para producir lo que Dios quiere. Y tantos consejos que nuestra hermana Lolita, hermana, yo te decía, yo estoy segura que va a ser de bendición, porque no en vano se pasa tanto tiempo firme en el ministerio, mucho menos en un país que no es tu país, en donde estás sola, en donde estás con tu esposo, pero en donde te enfrentas contigo misma, ¿verdad? Con nuestros temores, con nuestros deseos. Hermana, wow, para mí es tremendo la hermana. Yo antes quería platicar, hermana, pero yo dije, no te toca acerca de lo de Natán, hermana. Híjole, no, es bello, bello, precioso. Lo dices porque no expliqué más allá de cómo fue que él llegó. Sí, hermana, y ay, hermana Lolita, no le quiero robar mucho tiempo, pero quizá en otra ocasión, hermana, si nos pudiera dar ese testimonio, o si usted puede ahorita, usted dígame, hermana, si puedo ahorita o para otra ocasión, gracias a Dios, pues no por el tiempo no hay problema, ¿verdad? No tengo problema con el tiempo, hermano, ahora sí. Yo pensé, yo dije, ya vamos a acabar y yo aquí extendiéndome más y más. Sí, no, hermana, cuando es de bendición, miren, no, o sea, tenemos que seguir y gracias a Dios que no nos cobran la plataforma. Bueno, sí tiene un costo si le queremos meter más detalle, pero por tiempo no nos cobran. Pero hermana, nos pudiera, termino con esto después, hermana, si usted nos puede platicar un poquito acerca de Natán. Hermana, de verdad, si tú estás escuchando, es una preciosa historia. Yo la sé por las cartas misioneras, porque nosotros estuvimos sirviendo bastante tiempo en la iglesia Palabra de Dios aquí en la ciudad de donde son misioneros nuestros hermanos, y pues todos lo sabíamos, orábamos, estábamos un poquito atentos cuando ellos llegaban a venir, andábamos por ahí, ¿verdad? Y pues lo sé un poquito y es un testimonio que a mí me impacta. Pero regresando ahorita en lo que nuestra hermana ya nos dijo que sí nos puede platicar, la bendición de Natán.
Hermanas, esta enseñanza que tú escuchaste, valórala, vuélvela a escuchar. Hermana Lolita, yo le decía, yo la necesitaba, porque a veces vienen cosas a nuestra vida y te quieres levantar y viene otra situación y viene otra y viene otra y viene otra. Pero hermana, la hermana Lolita decía algo, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo aquí, a veces solo vemos la dificultad, pero Dios ya ve allá. Referente a lo que nos decía de los bebitos que están en el cielo, que están en gloria, su hermosa familia de 4 bebitos que están allá, y Dios le quería traer un angelito, un bebito aquí para que ella lo cuidara, lo protegiera, y mostrar el amor de Cristo, hermana, porque lo que ellos están haciendo es literalmente mostrar lo que Cristo hizo con nosotros. Y pues bueno, hermanas, voy a leer algunos comentarios, hermana Lolita, acerca de la enseñanza, en lo que usted se prepara para platicarnos. Y dice Ángel Luis Dorantes, le va a encantar este comentario. Dice, hola hija, aquí estamos escuchando y orando por ti, tu papita. Bien. Aquí está con nosotros nuestra hermana Betty Urbina, preciosa, saludos hasta La Blanca. Dice nuestra hermana Betty, deje pongo los comentarios aquí. Dice, saludos hermana Vero Pavón, saludos mi preciosa hermana Betty. Iris Páez, miren, voy a leer los que tengo aquí porque me salen unos en el teléfono y otros en la plataforma. Nuestra hermana Petrita, que siempre está con nosotros, dice, saludos y muchas bendiciones, hermanas, desde Guadalupe, Nuevo León. Nuestra hermana Clementina Ramírez, saludos, preciosa hermana, dice, buenos días, hermanas. Nuestro hermano, el papito de nuestra hermana Lolita, dice, Olika, que estamos escuchando y orando por ti. Nuestra hermana Betty dice, saludos, hermana Vero, saludos hasta La Blanca, preciosa hermana Betty, sabe que la quiero mucho. Iris de Páez dice, saludos desde Venezuela a mis hermanas. Saludos, hermana, hasta Venezuela. Nuestra hermana Petrita a la enseñanza dice, amén, amén. Y de ahí vienen varios comentarios, hermana, tremenda enseñanza y testimonio. Nuestra hermana Iris Páez dice, gracias por su testimonio y enseñanza. Nuestra hermana Petrita dice, muchas gracias, hermana, por la enseñanza. Nuestra hermana Iris de Páez dice, Dios habló a mi vida, necesitaba este mensaje. Qué preciosa bendición. Familia García, Dios la bendiga, hermana. Su enseñanza habló a mi vida. Dios la bendiga. Moisés y Leonor Medrano, oh, qué tremenda bendición fue la enseñanza. Dios la continúe bendiciendo. Y hermana, gracias a Dios por esta enseñanza, como les decía, ¿verdad, hermanas? Esta enseñanza que tú escuchaste en una hora son 19 años de servicio y de amor al Señor. Y pues bueno, hermana, ahora sí, hermana, quédate. ¿Nos puede platicar la bendición que trajo el nombre de Natán? Amén. Natán, bueno, como yo les decía, en febrero recibí la noticia que tenía que operarme para retirarme todo. Viajamos a México por julio, agosto, y se me realizó la operación y pues, como ustedes comprenderán, yo venía, sí, en la voluntad de Dios, pero sí, humanamente devastada. Humanamente, porque uno decía, ya no hay probabilidades, ya no hay ninguna esperanza. Sí. Y para el mes de octubre, en una reunión de mujeres, una hermana de aquí de la iglesia se me acercó y me dijo, hermana, ella quedó huérfana, bueno, hasta donde lo poco que yo he sabido de la hermana, ellas quedaron huérfanas desde pequeñas y ellas crecieron en un, como casa hogar, pero católico, con monjas. Y ella tiene hermanas, entonces ella la única, ella, su esposo y su familia son los únicos que se congregaban aquí en la iglesia. Entonces ellas recibieron la noticia de que una de sus hermanas estaba embarazada y que tristemente se habían, o sea, ella ocultó el embarazo, ya iba como por el 7º mes, creo. O sea, se fajaba porque no quería que supieran que ella estaba embarazada. Y ellos se enteraron porque la idea de ella era tenerlo y abandonarlo. Entonces ellos cuando se enteraron, dijeron, bueno, la regañaron, le dijeron que cómo era posible que pensara en hacer eso. Y se reunieron como familia. Entonces la situación económica de cada uno de ellos
pues ellos decían, pues a ver cómo vemos, pero nosotros nos vamos a tratar de hacer cargo pues, de este bebé. Pero fíjense que Dios movió ahí ese corazón, porque esa familia pensó en nosotros, que ellos sabían que nosotros estábamos orando por un bebé. Porque nosotros ya habíamos tratado en México, ya habíamos pensado en la adopción, porque también ese fue dentro de nosotros el plan, buscar la adopción. Pero en México nos cerraron las puertas. Nos dijeron en primera que teníamos que vivir por lo menos un año. Nosotros siendo misioneros acá, pues es algo que no podemos. 2, por la edad, cuando fuimos a solicitar eso, yo ya tenía 34, próxima creo que 35 años. Y nos habían dicho que por la edad que yo ya tenía, ya no entrábamos a bebés, sino ya entrábamos a niños de 5 o 6 años para arriba. Pero el mayor requisito era que nosotros estuviéramos ahí en México por lo menos un año, en que nos hacían estudios y no sé qué, y no sé qué. Nosotros dijimos, pues no, porque es mentira que nosotros estemos un año allá en México viviendo, sí. Porque nuestro ministerio es donde acá. Y dijimos, bueno, pues por ahí no es. Fuimos aquí, igual nos dijeron que no podíamos, a través del Ministerio de mi Familia, buscar la adopción. Aquí el obstáculo fue que porque no éramos residentes, sino porque éramos extranjeros, que no podíamos tener esa oportunidad de adopción. Entonces, imagínense, ya haber buscado la adopción en México, nos dijeron, no. Haber buscado la adopción aquí, y nos dijeron, no. Entonces recibo la noticia que me retiran todo, otro nuevamente que no. Entonces ya era de decir, pues sí, vamos a estar solitos él y yo. Uh-huh. Y para ese octubre, como les decía en esa reunión de mujeres, la hermana me dijo, hermana, fíjese que así y así las consideramos a usted. Y fíjense, yo todavía como que no me cayó el 20 ahí, hermanos. No me cayó, porque yo todavía le dije, ay, hermana, pero nosotros estamos orando por una niña, porque nuestro deseo era tener una niña, o sea, imagínense. Pero le dije, pero si ha de ser, necesitamos orar y ver y que ella esté clara en el paso que va a dar, no que si no lo quiere dar. Y decía, hermana, dice, entonces pues ahí nos ponemos en contacto. Entonces una hermana que es de mucha confianza mía, escuchó ese comentario que yo hice. Entonces ella se acercó y me dijo, hermana, dice, le quiero hacer una pregunta, Lucy. Dice, perdón que me meta en algo personal de ustedes. Dice, pero escuché que usted dijo pero es que quieren una niña. Digo, sí, desde nosotros hemos orado que queremos tener una niña. Y ella me dijo, ¿y si la voluntad del Señor ha sido que les quiere dar un niño? Dice, por eso usted ha perdido sus bebés. Dice, porque ustedes se han acordado de que quiero niña, y el Señor les quiere dar un niño. Y fue ahí cuando yo dije, sí, es cierto. Yo estoy encaprichándome de que sea una niña, y si Dios me quiere dar un niño, yo dije, no, es que yo estoy abierta, sea niño o niña, es bienvenido, lo que el Señor diga. Fuimos a hablar con ella dijo que por su situación no podía hacerse cargo ya de este niño, que ella en ese momento como que sintió paz porque ya podía liberarse, ya el bebé ya podía, imagínense estar tanto tiempo apretado y de repente, sí. Entonces nada más nos tocó ya ver el último mes de embarazo. Fuimos a hacerle el ultrasonido, recibimos la noticia que iba a ser niño, y de ahí empezamos mi familia y yo a orar y a preguntar qué nombres, y de ahí ya teníamos el nombre antes de que naciera. Natán, porque es regalo de Dios. Y Isaac, que lo pusimos en hebreo Isaac, porque significa risa, y tal cual sus nombres. Él es regalo de Dios y para todo el tiempo se está bien. O sea que le quedaron bien sus nombres. Él llegó el 28 de noviembre, pero igual ahí, en serio, uno dice, ¿cómo cuando no nos cae el 20? Nos hablaron a las 4 de la mañana. Nos dijeron, fíjese que ya va
ya va al hospital, ya va a dar a luz. ¿Y qué cree que le respondimos, hermana, a la hermana? Bueno, ahí nos avisas cuando nazca y colgamos. Hermana, colgamos y los dos acostados y mire, así como, no sé, un brinco los dos, ¡van a ser el niño! Nos paramos inmediatamente, porque supuestamente él estaba programado a nacer como para mediados de diciembre. O sea, para esas fechas no lo esperábamos. Hermana, no teníamos nada, ni pañales, ni ropita, ni cobijita, nada, hermano. Y estoy hablando que eran las 4 de la mañana. A esa hora nos fuimos al hospital y esperar a que abrieran aquí para ir a comprar pañales, ropa, cobijita para pues metérselo a ella. Y Natán nació a las 9 de la mañana y nosotros lo conocimos hasta el mediodía, hasta pasado el mediodía, como a las 1 o 2 de la tarde, que fue que ya pudimos entrar a verlo. Y ahí fue cuando pero hermana, fue algo maravilloso porque, bueno, no sé, ustedes que han sido mamás, no sé, pero yo voy a decir lo de nosotros. Cuando entramos y le dijimos, buenas tardes, Dios le bendiga, hermana, el bebé volteó. Yo sé que es algo que es ilógico, porque lo estaban cargando, pero en cuanto escuchó nuestras voces, el bebé como que volteó, hermana, y empezó a reír. Ya lo cargamos, estuvimos con él. Fue difícil porque como teníamos que esperar hasta que ella saliera del hospital, que fue el 30 de noviembre, que ya ella la dieron de alta, y aún así, hermana, todavía para el 28, pues 28, 29 y todavía 30 en la mañana, todavía seguíamos orando de que ella estuviera segura. Sí. Porque podíamos ilusionarnos. Podíamos decir, wow, sí va a ser nuestro hijo, pero ¿qué tal si a última hora ella decía? No. Y estuvimos orando y aún ya cuando a ella la dejamos en su casa, le dijimos, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y ella dijo, sí, dice, porque yo sé que lo estoy entregando en buenas manos. Dice, yo sé dónde va a quedar. Dice, donde yo pensaba que iba a quedar, dice, yo sé que va a quedar en mucho mejores. Y aquí llegó a él el 30 de noviembre como a las 10 de la mañana, con los jóvenes, el hermano Carlos, la hermana Gemma, la hermana Jessie, el hermano William y la hermana Marilu, que eran los que servían aquí, esperando bien por él. Entonces, ese día, desde ahí, para nosotros ha sido una bendición, Natán, aquí. Y como yo les decía, a lo mejor si yo hubiera logrado un primer embarazo, un segundo, o sea, uno. Creo que cuando nos lo hubieran comentado, a lo mejor hubiéramos dicho que no, porque ya teníamos uno. Digo, o ellos como familia no nos hubieran considerado porque hubieran dicho, pero ellos ya tienen un hijo. Pero sí, como ellos sabían el anhelo que nosotros queríamos de tener un hijo, por eso ellos pensaron en nosotros. Y desde entonces, aquí está Natán con nosotros. Gracias a Dios. Dios, así como yo les decía, muchas veces nosotros vemos aquí, pero Dios ve acá. No lo, o sea, ya viéndolo con el tiempo uno dice, Señor, en lo que yo estaba recibiendo una noticia fea, tú ya estabas programando a Natán para nosotros. O sea, como dice, yo recibiendo la noticia y él estaba siendo concebido, ¿verdad? O sea, sí. Pero Dios, sí, o sea, es grande, grande en sus promesas y Dios es perfecto. Solamente hay que saber esperar y estar, como dije en la enseñanza de hoy, no movernos de nuestro lugar. Sí. Tremendo, hermana, tremendo testimonio, gran enseñanza. Y Natán, como yo les comentaba, hermanas, yo lo veo luego en las transmisiones de la iglesia, dirigiendo, cantando, un regalo de Dios, hermana, como decía nuestra hermana Lolita, ¿verdad? Dios mueve las cosas, Él sabe el por qué. Esta hermana también Dios la usó sabiamente para, a veces nosotros pedimos de una manera y Dios nos dice es de esta manera. Y qué bendición, hermana Lolita. Yo hasta podría decir que Natán se parece mucho a usted, la verdad. Dice. Sí. Y hermana, en verdad que eso es bello, bello como es seguir el ejemplo que Dios nos dio, lo que hizo con nosotros, Él nos adoptó, ¿verdad? Él nos tomó de donde estábamos y el poder
tener estos preciosos testimonios que Dios ha regalado. Es una gran bendición, hermana Lolita. Gracias por abrir su corazón. Gracias por hacernos parte de su historia, compartirnos y animarnos a seguir adelante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que, ay, estamos, dicen, en el mundo, ¿no? Sufriendo las de Caín, cuando de ninguna manera nuestra hermana Lolita nos platicó ahorita con una hermosa sonrisa, con la paz y el gozo que solo Dios puede producir, pero no produce con una varita mágica, se produce pasando por tiempos difíciles, pero corriendo al Señor. Hermana Lolita, qué gran bendición, hermanas. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotras. Ya no la llevamos larga, llevamos hora y media, pero vale la pena, bien vale la pena, hermana, el llenarte de estos preciosos testimonios que te animan en tiempos difíciles. Y dice, Señor, dame la fuerza que le diste a tu sierva, dame la fuerza que le diste a tus siervos allá. Y nos abre una ventanita, porque para veces nosotros acabamos de pasar por nuestra conferencia misionera, hermana Lolita, y a veces no oramos como debemos de orar por las familias de los misioneros. No sabemos por qué están pasando. Entonces, si tú sabes por un misionero, ora por él. Ora de una manera general. Y Dios te pido por cada misionero que se sostengan de ti. Con eso, con eso. Y Dios siempre está ahí, pero que oremos por eso. Hermana Lolita, gracias. Hay más comentarios, hermana. Gracias por dejar sus comentarios. Gracias por estar aquí conectadas. Ya nos despedimos, hermana Lolita. Gracias por su tiempo, disposición, por abrir su corazón. ¿Gustaría despedirse de las hermanas, hermana Lolita? Claro que sí. Hermanas, Dios les bendiga. Gracias por haber estado aquí. Gracias por sus comentarios, aunque yo no los leí, pero yo sé que son de bendición. Gracias, papi, por haber estado conectado. Estuve nerviosa. Gracias por haberme tenido paciencia. Y saludos a todas. Dios les bendiga y esperamos vernos pronto en México cuando haya ser en la voluntad del Señor. Dios les bendiga, hermanas. Hasta luego, hermanas. Dios les bendiga. Nos despedimos. Nos vemos este viernes en sección para señoritas. De igual manera, tenemos una preciosa hermana que estará compartiendo viernes a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermanas. Les mandamos un besito. Y si tú vas llegando a la enseñanza, regrésate y vuelve a escuchar. Toda, de verdad que va a ser de gran bendición de principio a fin. Que Dios les bendiga, hermana Lolita. Nos despedimos. Hasta luego.